Estaba yo tranquilo por grupos de MBTI viendo memes cuando de repente, Yo me considero INTX, me identifico con INTJ e INTP. Amigos, pasé de ISFJ a STP, ahora soy el hola sexo. así vi muchos otros comentarios que me sacaron unas risas, pero porque estaban muy erróneos, oh por Dios. De hecho que es entendible que pase esto. Muchos no se informan lo suficiente y es normal. Después de todo, la mayoría solo venimos por los memes. Sin embargo, el MBTI es una herramienta que, si bien no debe seguirse al pie de la letra, tiene información muy interesante que puede tener un efecto positivo en nuestras vidas. Todos conocen estas letras, pero si no sabes qué significan, pausa el video y lee esta tabla resumida. Pero si ya lo sabes, vas bien. Excepto que hay algo más. Detrás de esas 8 letras hay otras 8, bueno, técnicamente 16 letras más. Sí, hay más teoría y entiendo si te da flojera aprenderlas. A mí me dio flojera al inicio, la verdad. Aún así es muy interesante y cambia la perspectiva sobre esta teoría MBTI. Por eso hice este video definitivo para que entiendas las funciones cognitivas de una vez por todas. Empecemos con el panorama general. Aquí están las 8 funciones cognitivas. 4 extrovertidas, 4 introvertidas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que las extrovertidas están enfocadas al mundo exterior, es decir, a nuestro entorno, mientras que las introvertidas al mundo interior, es decir, dentro nuestro a uno mismo. Eso es lo que quiere decir la segunda letra. Bien, pero ¿qué quiere decir la primera letra? Aquí tenemos 4 filas que lo indican. En la primera tenemos las funciones intuitivas, los famosos ni y ne. En la segunda fila, las sensoriales, sí y sé. En la tercera, las racionales, ti y te. Y por último, las funciones emocionales, fi y fe. Explicaremos cada una de ellas luego. Ahora, cada personalidad tiene 4 funciones cognitivas principales. Aquí tenemos un ejemplo con las funciones de INTJ. Tenemos la dominante, que es la que se usa en todo momento inconscientemente. Luego la auxiliar, que es la que apoya a la dominante. ¿Y por qué decimos que es la que apoya? Lo que pasa es que tenemos funciones cognitivas de juicio y de percepción. Mientras que las intuitivas y sensoriales son de percepción, es decir, de cómo recibimos y procesamos la información, las funciones racionales y emocionales son de juicio, y estas definen nuestra toma de decisiones, que es en lo que nos basamos principalmente para decidir algo. Entonces, en el caso de INTJ, usa ni para procesar la información, y luego esa información procesada se pasa a T, que es la que decide qué acción tomar en base a ello. Luego tenemos la función terciaria, que solo se usa en ocasiones, cuando es necesario. Y finalmente, el terror, la pesadilla de todos, la función inferior. A esta función le tenemos rechazo. Esto se debe principalmente a que es la opuesta a nuestra función dominante. Por ejemplo, en este caso, INTJ tiene como función principal a ni, intuición introvertida, mientras que su función inferior es C, sensación extrovertida. Mientras que ni se enfoca en una visión, proyección a futuro, se vive y disfruta el momento y no se preocupa por lo que pasará después. Entonces, INTJ le tiene rechazo a C, es decir, le tiene rechazo a solo vivir el momento sin preocuparse por el futuro. Ahora, aquí tenemos las 4 funciones cognitivas de cada personalidad. Apunta la tuya, pero antes vamos a dejar algo en claro. Todos, pero todos usamos siquiera un poquito de cada función cognitiva en diferentes circunstancias. Pero cada uno solo tiene 4 funciones cognitivas. Es verdad, pero recordemos que el MBTI se trata de preferencias y esas preferencias son inconscientes, es decir, tu cerebro las prefiere aunque tú ya no quieras usar esas funciones cognitivas. Hay casos donde se desarrolla una función cognitiva que no pertenece a tu grupo de 4 funciones principales y eso a veces maltipea a algunas personas. Por ejemplo, un INFP con un NI muy desarrollado para algunos puede parecer un INFJ, pero sigue siendo INFP. Otros incluso pueden pensar que son INFX, como vimos al inicio del video, pero eso no es así, no existe. A pesar de que tenga un Ni muy elevado, su cerebro, su subconsciente, va a seguir prefiriendo las funciones principales de un INFP. Y hablando de eso, hay quienes piensan que se puede cambiar de personalidad.
Y claro, en la práctica, ya fuera de teorías y todo esto es verdad, uno cambia su personalidad mientras va creciendo. Pero en el MBTI ese no es el caso. En el MBTI se establece que cada persona nace con un tipo de personalidad. Pero en edad temprana, esto no se puede medir bien, es decir, no se puede saber con exactitud. A los 18, 20 años aproximadamente ya se puede ver la personalidad y ahí es donde se puede saber con mayor precisión qué personalidad tiene esa persona. Dicho esto, pasamos a explicar las funciones cognitivas de una vez por todas. Empezamos con el pensamiento introvertido, T. Esta función se centra en recopilar información para comprender en profundidad cómo son las cosas, elaborar y perfeccionar sistemas bajo un marco lógico interno propio y subjetivo, posteriormente sustentado en evidencia fáctica. Mucha, pero mucha investigación y entendimiento a fondo sin importar si la información es útil o no. De hecho, esto es lo último que le importa a ti, el pensamiento introvertido. Ahora, como ejemplo explicativo usaremos a Dipper de Gravity Falls, que es un INTP y por lo tanto es un T dominante. Como vemos en la serie, Dipper se ve fuertemente atraído por los misterios de Gravity Falls. Constantemente se cuestiona el porqué de los sucesos raros que vemos en la serie. Dipper no puede evitar querer encontrar una explicación y teoriza al respecto para luego investigar y corroborar si lo que cree es cierto o no. Incluso cuando encuentra uno de los diarios de Stanford, donde se explican muchas cosas, no es suficiente para él. Se da cuenta casi al instante que hay mucho más de información por descubrir y ahí es donde, en definitiva, se dedica al 100% a encontrar la verdad de la extrañez del pueblo. Y eso, la búsqueda de la verdad, es T en su máxima expresión. Ahora hablaremos de T, el pensamiento extrovertido. T es una función de liderazgo orientada a la administración de herramientas, tiempo y recursos, organizado y que prioriza la eficiencia. Es excelente para hallar soluciones a través de los recursos disponibles. Y un excelente T dominante, en este caso un ENTJ, es uno que muchos conocerán. Skipper, de los pingüinos de Madagascar. Skipper, como un buen T dominante, sabe que la manera más efectiva de lograr algo grande e importante es con un buen equipo, por lo que delega a sus compañeros pingüinos responsabilidades en las que son buenos. Por ejemplo, Skipper delega a Kowalski el análisis de la situación, ya que sabe que es un INTP y que puede realizar un buen análisis improvisado en cuestión de segundos. Bueno, obviamente que no sabe que es un INTP, pero se entiende el punto. Así, Skipper, como T dominante, busca la mayor eficiencia mediante una correcta organización para lograr lo que se proponga. T puro, señores. Ahora pasamos a Phi, el sentimiento introvertido, el cual es la función de la moral. Phi tiene sus propios principios y ética moral construidos por sí mismo a lo largo del tiempo, y es muy leal a ellos. No suele ceder a la presión social, lo que importa es lo que el individuo considera correcto, lo que él por sí mismo ha reflexionado, evaluado y o juzgado como bueno o malo, correcto o incorrecto. Y todo esto bajo su propio criterio que haya decidido integrar como parte de su código ético-moral, el cual puede ser coincidido con los valores universales o puede que no. Y Jon Snow, un personaje de Game of Thrones, es un maravilloso ejemplo de Phi. Él es ISFP, por ende tiene Phi como función dominante. Jon Snow desde el inicio se nos muestra como un personaje con una fuerte identidad. Este personaje, como un buen Phi dominante, siempre busca hacer lo que él considera correcto. Y esto lo mete en un montón de problemas ya que muchas veces va en contra de sus superiores. Como por ejemplo cuando defiende a Sam, un personaje con sobrepeso y que no sabe pelear. Jon lo defiende ya que empatiza mucho con él debido a que ambos, en diferentes contextos, eran tratados como si fueran menos que el resto. Snow lo defiende para que los demás dejen de agredirlo, a pesar de que lo más efectivo en ese momento es que aprenda las malas, ya que cuando exploren más allá de la muralla, todos tienen que saber defenderse y no había mucho tiempo. Ahí, Jon elige sus valores ante la eficacia, que Sam no sufra y aprenda poco a poco a que aprenda la mala mediante la violencia. Claramente, Phi. La siguiente función es Fe, el sentimiento extrovertido, la función de la ética. Fe es una función de juicio y liderazgo enfocada en las relaciones interpersonales y la armonía colectiva. Esta se basa en establecer lo bueno, lo malo, lo correcto y ético en base a lo que traiga mayor armonía social para la mayoría.
Lo que la sociedad dice que es lo correcto, es lo correcto. Se deja llevar por los valores de la mayoría y la ética universal que son socialmente aceptados. Generalmente, los usuarios fe dominante y auxiliar prefieren ceder a la presión social y adaptarse para mantener la armonía, salvo que realmente vean necesario imponer su postura por considerarla mejor para el grupo. Y un ejemplo genial de fe es el tío Airo de Avatar, el mejor anime no anime. Airo es un ENFJ y por lo tanto un fe dominante. El tío Airo literalmente empatiza hasta con un ladrón. Esto porque adapta la ética universal y de esa manera se le facilita entender a los demás. Entonces, esto se puede usar tanto positiva como negativamente. En este caso, se usa positivamente, para empatizar. En esta escena, cuando el ladrón intenta robarle, Airo nota la inseguridad y el miedo del asaltante al instante y le da una lección de vida. Literalmente le enseña a robar para luego decirle que con esas manos sería un excelente masajista. Demasiada empatía en esta escena. Además, quiero recalcar la diferencia entre Fi y Fe. Fi, como vimos con Jon Snow, empatiza mediante su propio entendimiento, sus propias vivencias y criterios, mientras que Fe empatiza usando la ética universal, lo establecido por el colectivo. Pasamos a C, la sensación extrovertida. C hace a su usuario atento a su entorno, percibe el mundo tal cual es en ese momento, vive en el aquí y en el ahora. Es orientada a la acción inmediata, sabe aprovechar oportunidades, usualmente es impulsiva y despreocupada por las consecuencias de sus actos. Les gusta probar nuevas experiencias sensoriales, como por ejemplo viajar o practicar algún deporte. C es una función cognitiva práctica, realista y que sabe lo que quiere. Un ejemplo es Jesse de Breaking Bad, que con esta escena describe a la perfección el uso del C. Jesse está yendo a comprar una tina de plástico resistente al ácido para desaparecer un cadáver, por lo que la tina tiene que ser capaz de contener todo el cadáver para que no hayan complicaciones. Miren lo que pasa. Como C dominante, no se hace ningún problema y lo prueba él mismo. Como dije, C, una función práctica y que sabe lo que quiere. Sí, sensación introvertida. Es una función de percepción con un enfoque al pasado, que busca aprender de los precedentes, de las experiencias, de la historia, todo esto para determinar lo que funciona y eso emplearlo en el presente. Y de esa forma, reducir errores. Son tradicionales. Un buen ejemplo de sí sería Kira. No, ese Kira no. Este Kira. Kira de Yoyos. Es un ISTJ, por lo que tiene de función dominante a sí. Este man, superficialmente, parece solo un oficinista común y corriente, pero en realidad es un psicópata obsesionado con las manos que no puede controlar sus impulsos violentos. Su uso del sí lo vemos en la manera en que sobrelleva toda esta situación. A pesar de su condición, elige llevar una vida corriente y rutinaria. No quiere problemas, por lo que siempre procura mantener un bajo perfil. Sí le hace tomar esta decisión de llevar una vida común y corriente porque es lo que conoce y sabe cómo hacerlo sin arriesgarse a hacer nada nuevo. Sensación introvertida. Siguiente, Ne, intuición extrovertida. Se basa en las posibilidades abstractas y genera ideas de lo que pueden llegar a ser las cosas. Es una mente creativa, pero caótica y dispersa que le cuesta ordenar lo que piensa para desarrollarlo en profundidad. Es ocurrente, entusiasta y espontáneo, hábil improvisando, que no le gusta planificar y lo suyo es poder responder rápido y adaptarse. Distraído o con poca concentración en una sola idea. Opciones abiertas, su creatividad es como una lluvia de ideas, mantiene un enfoque flexible, le atrae lo novedoso, el de explorar posibilidades y se adapta con facilidad al camino. Creo que todos estamos de acuerdo que la descripción de Ne encaja perfectamente con la serie Phineas y Ferb. Justamente, uno de sus protagonistas, Phineas, es un NTP, es decir, un Ne dominante. Phineas todos los días se despierta con una idea súper excéntrica y, para ser sinceros, muchas veces inútil. Pero Ne no busca utilidad, Ne busca innovación. Ahora, algo que hay que aclarar es que Phineas es un NTP que salta a la acción, es decir, que ejecuta sus ideas, lo cual es una característica súper sana de un NTP, porque usualmente los Ne dominante solo se la pasan dando ideas random, pero ejecutan una o ninguna. Pero
que eso no los detenga, usuarios de NE. Yo también lo soy y estoy acá ejecutando una de mis ideas. Por último, mi función favorita, la intuición introvertida. El usuario NI es estructurado, idealista, bueno haciendo conexiones abstractas, planificador, posee una gran habilidad para desarrollar planes y visiones a largo plazo, recoge información para, con base lógica, construir escenarios futuros, identifica de forma instantánea patrones y significados ocultos, y se prepara para prevenirse a los posibles problemas, por lo que se dice que es la función que predice el futuro, entre comillas. Por eso vemos acá en la imagen cómo la pelota parece teletransportarse de un lado a otro. Algo a recalcar es que, a diferencia de NE, ni tiene una visión de túnel. Esto significa que tienden a tener un enfoque claro con dirección hacia su objetivo. Mi INTJ favorito, Kurapika, es un Ni dominante. Kurapika es del anime Hunter x Hunter y tiene el objetivo de destruir a la organización criminal que exterminó a su clan por completo, excepto por él. El uso de su Ni se ve en cómo se desenvuelve para lograr este objetivo. Kurapika traza un plan en su mente con visión a largo plazo en vez de frustrarse. Lo hace con paciencia porque sabe que si su plan resulta, tendrá lo que quiere. Usa su Ni para elegir las habilidades de sus cadenas de Nen, que es un equivalente al Ki de Dragon Ball, pero mejor planteado. Cada cadena tiene una función específica para asegurar su victoria ante las arañas, que es el nombre de la organización criminal que mató a su gente. Enfocado, con visión a largo plazo, planificador y estructurado, es lo que define a Ni, la intuición introvertida. Y con eso acabamos de definir las 8 funciones cognitivas. Vale aclarar que los ejemplos solo son referencias y cada uno de ellos no se ven afectados solo por la función dominante. Por ejemplo, en el último caso hablamos de Kurapika y cómo ejecuta su plan usando Ni. Pero al ser un INTJ, también usa T como segunda función. Por otro lado, si hablamos de un INFJ, que también tiene Ni dominante, este usa su segunda función Fe. El Ni va a tener un desenvolvimiento algo distinto en un INTJ que en un INFJ, pero eso será para un próximo video.